Yo dije, vamos a repartir la presentación de 40 minutos, lo vamos a hacer en 19, 20 minutos y la primera parte la voy a hacer yo. Vamos a trabajar, ¿no es cierto?, sobre este, el ser humano, nuestra misión, ¿no es cierto?, aquí en la Tierra. Voy a entrar de lleno y así, ¿no es cierto?, vamos a trabajar sobre esto y vamos a desarrollar este tema, porque esto es muy importante saber, porque muchas veces no le encontramos la vuelta a la vida, como se dice, ¿no? Pero bueno, el título es ¿cuándo somos bacteria o virus? Nosotros somos, ¿no es cierto? Hay que lograr el equilibrio, porque necesitamos de las bacterias, pero también necesitamos del virus. ¿Cuál es la función del ser humano en la Tierra? Linda pregunta, ¿no? Lindo término como para arrancar. La ciencia iniciática, la astrología, la ciencia que nos acompaña desde el principio de la creación. Esta es la ciencia iniciática, es esto es lo que llamamos, ¿no es cierto?, la sabiduría. Por eso esto no forma parte de la inteligencia, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con que tengo que aprender más en profundidad. La ciencia iniciática es, por ejemplo, como los 10 mandamientos. Fíjense que tenemos 10 mandamientos en donde uno dice, bueno, pero ¿en qué consiste esto? Sin embargo, el mundo, o sea, todo lo que es la parte, ¿no es cierto?, de las estructuras políticas, legales, todo esto funciona, ¿no es cierto?, con esos principios, con esos valores. Y la astrología es la parte externa, ¿no? Estas son las dos ciencias, ¿no es cierto?, con las que hemos venido, ¿no es cierto?, a esta vida, a este mundo, allá hace mucho, al principio de la creación de todo esto, al principio de nuestra existencia, ya venimos con estas dos ciencias, la ciencia iniciática y la astrología. La ciencia iniciática es una palabra críptica que nos lleva a entender, ¿no es cierto?, de cómo funciona nuestro organismo y cómo funciona la parte biológica del universo y del mundo y de la Tierra. La astrología es, ¿no es cierto?, siempre lo que queremos saber que hay más allá, por eso es que nos interesa, ¿no es cierto?, ir al espacio, viajar, todo esto siempre estamos buscando qué hay más allá. Por eso la astrología durante muchos años fue muy vapuleada, ¿no es cierto?, porque como que estaba mal vista, porque como muchas cosas, ¿no es cierto?, estaba mal vista porque las religiones no estaban muy de acuerdo con esto, porque salían, ¿no es cierto?, del control de ellos. Entonces por eso ustedes lo penalizaron. Pero la astrología no es, ¿no es cierto?, solamente el adivino. Eso, por ejemplo, por ahí lo pueden llamar chamanes, no sé, hay un montón de nombres que lo pueden llamar. Pero la astrología es la que, ¿no es cierto?, nos trajo la neurociencia, la neurología, la psicología. Creo que la psicología fue la que primero, ¿no es cierto?, desarrolló la astrología, y bueno, y de ahí, ¿no es cierto?, viene toda esta experiencia que tenemos, ¿no es cierto?, con la neurociencia, la astrología y la psicología. Esto es muy importante saber. Entonces, la ciencia iniciática es esto. Son palabras crípticas, como dije, como los 10 mandamientos, en donde sabemos de que cada uno, ¿no es cierto?, tiene un mensaje. Ahora, eso hay que desarrollarlo para poder entender, ¿no es cierto?, en profundidad en qué consiste ese mensaje. Hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo. Es una ciencia, ¿no es cierto?, que no tiene fin, que empezamos un día a estudiar y seguimos, ¿no es cierto? Fíjense que todavía se sigue, ¿no es cierto?, trabajando sobre esos principios. Luego tenemos el otro punto, que es, somos construidos en otro lugar y puestos aquí. Estamos habitando un organismo inteligente llamado Tierra. Qué interesante esto, ¿no? Porque somos seres construidos en otro lugar y puestos aquí. Estamos habitando un organismo inteligente llamado Tierra. Nosotros a veces decimos, bueno, sí, porque venimos, ¿no es cierto?, porque nuestros padres, qué sé yo, bueno, pero según, ¿no es cierto?, la ciencia iniciática y también la astrología, ¿no es cierto?, y todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con las meditaciones, con la filosofía, también hay que entender que nos están diciendo de que nosotros somos seres espirituales, que venimos a tener una experiencia humana.
no es que seamos humanos o que mañana, ¿no es cierto?, nos morimos y ya está. No, no, hay una trascendencia, hay que trascender. Por eso es que siempre estamos buscando de qué manera dejar huella, de qué manera trascender. Por eso es que somos construidos en otro lugar, pero puesto aquí para venir a corregir algo que a lo mejor en su momento algunos de nuestros antepasados no han podido, ¿no es cierto?, sanar, no han podido corregir, y bueno, tuvimos que volver, y volvemos, ¿no es cierto?, a través de la encarnación, como dicen, ¿no? Nos volvimos a encarnar como seres humanos, ya en otro tiempo, en otro momento, y volvemos a tener, ¿para qué? Para poder corregir eso que nos faltó en su momento. Yo a veces suelo decir, ¿no es cierto?, no hay que aborrecer tanto las cosas, no hay que aborrecer tanto, ¿no es cierto?, los animales o cosas así, o a veces, ¿no?, hoy con qué bronca le tengo a esto, que ojo, porque esto, ¿no es cierto?, puede ser contraproducente, porque quizá, ¿no es cierto?, lo que yo estoy viendo en el otro, no se olviden que es lo que a nosotros nos está pasando por dentro. Hay una doctora de Harvard, la doctora Becker. La doctora Becker hace unos años atrás, creo que fue en la década de los 90 por ahí, hizo, ¿no es cierto?, un estudio en donde sobre una persona, y descubrió que esa persona se había encarnado 25 veces como hombre y 24 veces como mujer. Entonces a veces, ¿no es cierto?, uno dice, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿No es cierto? Si en otro momento fui mujer porque ahora soy varón, bueno, este es lo interesante de esto, ¿no es cierto?, de poder indagar, poder investigar para que podamos conocernos más, poder saber, ¿no es cierto?, y esto nos va a llevar a que seamos más empáticos con el otro. No es porque la mujer sea más débil que el hombre ni el hombre más fuerte, no hay diferencia. Los dos tienen la misma capacidad, tienen las mismas condiciones y no hay ningún problema. No hay ningún problema, o sea que va a requerir que podamos, ¿no es cierto?, armonizar esto y entender de que si yo hoy trato mal a una mujer, es muy probable que mañana me tenga que encarnar, o en otra encarnación pueda, ¿no es cierto?, aparecer como con un cuerpo de mujer. ¿Por qué? Porque tengo que sentir lo que me pasó a mí, ¿no es cierto?, cuando yo era varón y estaba tratando mal, por ejemplo, a una mujer, o al revés, o que la mujer, ¿no es cierto?, le trate mal al hombre. Es muy probable que se tenga que encarnar para que pueda sentir, que pueda, ¿no es cierto?, empatizar y pueda aprender de eso, y de esta forma, ¿no es cierto?, vamos a corregir. Por eso siempre tenemos que estar abiertos, ¿no es cierto?, a corregir, a mejorarnos, a superarnos siempre. Hay que estar alineado con la biología de la Tierra para lograr prosperidad. También podemos entender como responsabilidad social. Acá hay, ¿no es cierto?, este es el punto 3. Hay que estar alineado con la biología de la Tierra para lograr prosperidad. Esto es muy importante porque nosotros a veces pensamos, ¿no es cierto?, de que el dinero no se hace acá, se hace allá. El dinero sale de la Tierra. Hay tres dineros que son verdaderos, que son, ¿no es cierto?, el dinero real, ¿no es cierto?, con los que nosotros contamos. No es el billete o la moneda que nos dan, ¿no es cierto?, en el banco. El dinero verdadero es, ¿no es cierto?, la tierra. Si yo tengo la tierra, pero tampoco no le doy utilidad, no me sirve de nada. O sea, la tierra está, ¿no es cierto?, para que me dé prosperidad. O sea, esto es lo importante. Tenemos que ser prósperos siempre tenemos que ser prósperos, porque hemos venido a ser prósperos. Hemos venido para corregir, para ser prósperos, y no para que tengamos que estar, ¿no es cierto?, mendigando siempre. No, porque la prosperidad forma parte de nuestro propósito en esta vida. Hemos venido a ser prósperos. Por eso hay que estar alineado con la biología de la Tierra. Entonces, acá por ejemplo vemos, ¿no es cierto?, que a veces hay muchas contaminaciones, hay muchas, por ejemplo, en mi provincia, en Corrientes, ¿no es cierto?, yo hace unos años veía, ¿no es cierto?, en la forma que talaran los árboles, y yo decía, esto va a traer consecuencias, y vaya que si tuvimos consecuencias, tuvimos bastante problemita, ¿no es cierto?,
la deforestación, porque es muy importante, o sea que está bien, hay que sacar, ¿no es cierto? Porque necesitamos la madera, necesitamos para un montón de cosas, pero perfecto, pero tenemos que ver de qué manera reemplazamos eso, porque estamos, ¿no es cierto?, le estamos quitando hábitat, ¿no es cierto?, a mucha naturaleza, pueden ser los árboles, los pajaritos, por ejemplo, otros animales, hay un montón, aparte de la energía que dan, ¿no es cierto?, las plantas, los árboles, los bosques. Entonces, bueno, estas son cosas, ¿no es cierto?, que tenemos que tener en cuenta siempre, por eso tenemos que estar alineados con ello, o sea que yo puse, ¿no es cierto?, debemos entender como responsabilidad social, y responsabilidad social es eso, o sea, cada vez que talo un árbol, no hay problema, lo puedo talar, pero tengo que asegurarme de poder, ¿no es cierto?, ya tener un reemplazo para ese árbol. Entonces, esto es un ejemplo que como para tener. Por eso hay que estar alineado con la biología de la tierra, porque ahí está la prosperidad, de ahí vienen los alimentos. Todos los alimentos que nosotros consumimos vienen de la tierra. La vaca, por ejemplo, que nos da la leche, ¿no es cierto?, se alimenta del pasto, el pasto, ¿no es cierto?, es lo que sostiene la vaca, ¿no es cierto?, a través de eso nos da, ¿no es cierto?, su alimento, que es la leche. O sea, fíjense toda la cadena de alimentación de la biología, cómo nos va llevando, ¿no es cierto?, para que podamos tener un producto. Y así todo, el pan, la carne, todo lo que nos podamos imaginar, ¿no es cierto?, viene de ahí. Por eso es muy importante cuidar la tierra, tenerle respeto, como dicen, ¿no es cierto?, la Pachamama. Es muy importante esto para no perder la perspectiva, ¿no es cierto?, de saber que es, ¿no es cierto?, la que nos va a nutrir con su biología, nos va a dar, ¿no es cierto?, su prosperidad para que podamos ser, ¿no es cierto?, prósperos. Y a eso, ¿no es cierto?, también tenemos que, para entenderlo un poco más técnicamente, podemos decir, ¿no es cierto?, también responsabilidad social. Una vez, por ejemplo, me preguntaron a mí, estábamos haciendo un relevamiento en una casa de comida, ¿no?, y me dijeron, ¿qué es la responsabilidad social? Y yo observé, ¿no es cierto?, de que generalmente si el camión, por ejemplo, pasaba, ¿no es cierto?, después de las 8 de la noche, sacaban la basura, ¿no es cierto?, ya a las 6 de la tarde. Y le digo, pero 2 horas antes está sacando la basura. Sí, no, porque ya se me complica si tengo que sacar a las 8 de la noche, ya es muy complicado para nosotros. Bueno, pero sacarle 15 minutos antes, no hace falta que saquen, ¿no es cierto?, a las 8 en punto. Pero tampoco no le saquen, ¿no es cierto?, a las 6 de la tarde, porque con el calor que hace y todo, ¿no es cierto?, eso ya está fermentando ahí en la vereda. Bueno, son pequeños detalles, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí tenés, por ejemplo, un caso de una responsabilidad social. O sea que si yo me organizo, puedo sacar, no tengo problema, porque alguien, ¿no es cierto?, puede ocuparse, que ya esté asignado, para que antes de las 8 o a las 8 en punto, a las 20, ¿no es cierto?, pueda sacar la basura a la calle. Detalle para tener en cuenta, por ejemplo, de la responsabilidad social, así como eso mucho más. El otro punto nos dice, la alimentación es la transferencia de información. La alimentación es la transferencia de información con la tierra. Qué interesante esto, ¿no? Porque a veces uno dice, qué inteligente que esta persona, qué inteligente que esta gente. Y la inteligencia es, ¿no es cierto?, viene a través de la alimentación que nos da la tierra. A veces uno dice, ¿no es cierto?, esta gente, ¿no es cierto?, son más inteligentes que estos otros. Y puede que tenga mucho que ver con la alimentación, porque la alimentación es la transferencia, ¿no es cierto?, de la información, porque lo inteligente no somos nosotros, inteligente es la tierra. Esa es la parte, ¿no es cierto?, de la inteligencia. No es que seamos nosotros somos inteligentes por la alimentación, por la transferencia de información que nos da la tierra a través de los alimentos que recibimos de ahí. Y esto es muy bueno, porque muchas veces nosotros estos detalles no pasamos por alto. Y estas son las cosas que tenemos que indagar. Por eso emprender requiere, ¿no es cierto?, de mucha responsabilidad, de mucho compromiso con uno mismo y empezar, ¿no es cierto?, a estudiar todas estas cosas, porque es muy importante a la hora de estar emprendiendo, porque voy a tener que rendir cuenta. A alguien le tengo que rendir cuenta, a la sociedad, a mi país, al Estado, al mundo, al universo. Tengo que rendirle cuenta, o sea que no puedo, ¿no es cierto?, descuidar ninguno de estos detalles porque me puede traer problemas.
Y esto es lo más importante de entender que el que es inteligente, lo inteligente viene, ¿no es cierto?, de la tierra, que es, ¿no es cierto?, la madre de todo, ¿no? Porque nosotros decimos nuestra mamá biológica, y está bien, porque fue la que nos dio, ¿no es cierto?, nos trajo, ¿no es cierto?, al mundo. Pero nuestra verdadera madre, yo suelo decir, ¿no es cierto?, es la tierra. Porque ¿dónde vamos a volver después? Volvemos a la tierra, por donde quieran. Nos pueden llevar, ¿no es cierto?, en un ataúd, meternos bajo tierra, pueden llevarnos a cremar, pueden hacer, donde siempre vamos a terminar, ¿no es cierto?, volviendo al punto de partida, que es esta tierra, de donde venimos. Entonces, yo suelo decir, ¿no es cierto?, que esa es nuestra verdadera madre, ¿no? De saber que nuestra mamá verdadera, en el último, ¿no es cierto?, es la tierra, porque es donde vamos, a donde vamos a volver. Equilibrio, armonía, evolución, crecimiento, haga lo que haga, lleva más allá de donde estás. ¿Vieron? Hay que lograr, ¿no es cierto?, estos puntos, el equilibrio, la armonía, la evolución constantemente. No nos podemos quedar como estamos. Piensen que si nosotros no hubiéramos crecido, no hubiéramos quedado como niños nada más, y no hubiéramos crecido, bueno, necesitaríamos, ¿no es cierto?, toda la vida de nuestros padres para que nos alimenten, nos cuiden y todo esto, ¿no? Entonces, este es el punto, ¿no es cierto?, en que tenemos que evolucionar y crecer. ¿Para qué? Para traer más prosperidad, para llevar más allá de donde estamos. Por eso, haga lo que haga, lleva más allá de donde está. No te quedes, no te conformes. ¿Por qué? Porque el conformismo es lo más peligroso que hay, porque uno, ¿no es cierto?, se queda, se anestesia, como dicen, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué pasa? Pasa que no evolucionamos. Eso le pasa, ¿no es cierto?, a los estados, muchas veces, ¿no es cierto?, los gobiernos, ¿no es cierto?, las políticas de cada uno tienen, ¿no es cierto?, esto de no necesitamos crecer tanto, vamos a... Bueno, a ver, no está mal, ¿no es cierto?, tener un equilibrio, pero tampoco, ¿no es cierto?, no poder frenar, porque esto evoluciona. No puedo, ¿no es cierto?, decir, no hace falta crecer, no necesito crecer más. Bueno, puede que a lo mejor a un líder, ¿no es cierto?, le pase eso, pero él no puede pensar él solamente por toda la sociedad, por todos los estados. Entonces, entender de que esta es lo que nosotros tenemos que asumir. ¿Cuál es nuestra responsabilidad aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es esto: lograr equilibrio, armonía y crecimiento, evolucionar continuamente. Y siempre, hagamos lo que hagamos, tenemos que llevar más allá de donde estamos. Tenemos que evolucionar, siempre tenemos que evolucionar. Así que bueno, esto era un poquito de la introducción que yo le hablaba, le decía. ¿Alguien quiere hacerme una pregunta? Bien, le voy a presentar el video que yo le hablé. Miguel Val es uno de nuestros mentores, viene de la ciencia iniciática. La ciencia iniciática también son lo que desarrollan, ¿no es cierto?, los nativos, las tribus, por ejemplo, de los incas, todas estas tribus, ¿no es cierto?, inclusive, ¿no es cierto?, lo que han desarrollado el Ho'oponopono, todo esto, ¿no es cierto?, es muy importante a la hora, ¿no es cierto?, de entender, porque ellos no han perdido esto. Esto está, ¿no es cierto?, muy a flor de piel, y hoy están tomando protagonismo. Es muy importante entender esto para que podamos, ¿no es cierto?, empezar a alinear y entender un poco, ¿no es cierto?, con lo que ya estamos viviendo. Miguel Val es de España, ¿no? Él viene de la escuela, ¿no es cierto?, también de la ciencia iniciática. Ellos, ¿no es cierto?, desarrollan todo este tema en Europa, y por muchas partes del mundo, que también está acá en Argentina, acá en Buenos Aires también tienen su escuela donde pueden enseñar. Así que, bueno, yo le hablaba de, vamos a compartir, ¿no es cierto?, el video que yo le prometí. Esto es un poco para terminar, ¿no es cierto?, de resumir un poco lo que estuvimos hablando anteriormente. Así que bueno,
vamos al video y después, ¿no es cierto?, charlamos un poquito de vuelta. Entiendo entonces, Miguel, que una parte importante sería considerar cada uno de nosotros hasta qué punto cada una de nuestras acciones están enfocadas a una individualidad, o sea, solo a mi propio beneficio, o eh, pulsadas para un beneficio mayor, para un beneficio colectivo, para un beneficio no solo del colectivo humano, sino también del colectivo o de la unidad tierra. Sí, no, o sea, es que aquí tienes que hacer un equilibrio, porque para entrar en niveles de conciencia altos, tu conciencia tiene que estar en el nosotros, es decir, ver a la Tierra como una parte de ti o ver a todos los que te rodean como una parte de ti, donde ya no eres solo tú, eres nosotros. Claro, Pero no puedes olvidar que tienes que desarrollar tu propio yo, que el yo es otro nivel de conciencia que es en el que te das cuenta de quién eliges ser. Tú, más claro. allá de todo lo demás que te rodea. Eh, Entonces, tú tienes que completar tu yo, tienes que saber quién eres tú, tienes que saber qué te gusta a ti, tienes que saber qué sientes tú, tienes que completar tu yo. Ahora, desde ese yo, has de dar evolución a ese nosotros. Nunca has de dejar de ser yo por nosotros. Y nunca has de olvidarte de nosotros por el yo. ¿Entiendes? Claro, entiendo que hay unos niveles de conciencia donde el yo no considera para nada en su evolución a los nosotros, pero Es llega un momento en el que ese yo, dentro de su propia evolución, ya empieza a considerar el nosotros, hasta tal punto que cuando el yo está totalmente desarrollado puede totalmente pulsar para un nosotros, incluido ese yo. Exacto, pero a veces en el camino, cuando empieza a reconocer la conciencia nosotros, la conciencia que te eleva más allá del yo, Uh se -huh. olvida del yo. O sea, ahora de repente me he convertido en un siervo para la humanidad y mis deseos no tienen ningún tipo de sentido, porque yo soy un ser consciente. Y eso a veces pasa dentro de lo que es el marco espiritual. Dentro de lo que es el marco espiritual, como la espiritualidad siempre te va a llevar a nosotros, Uh -huh. el yo se va olvidando. O sea, tu Bueno, propio... el tema es no perderlo en el vosotros. Yo creo que el nosotros nos incluye cada uno de nosotros, cada uno del yo, ¿no? Pero si pasamos a esa espiritualidad del vosotros, donde uno se olvida de su propio bienestar, entra en un desequilibrio también, porque su pulso y su vida no está en una evolución o un bienestar porque no se ha incluido él mismo. Esto a muchas Exacto. personas nos ha pasado, estar Para, en el vosotros sin incluirse el yo. Sí. claro, para llegar a nosotros, primero has de pasar por los otros. Uh -huh. ¿Entiendes? Pero porque el camino de la existencia aquí en la vida es un camino que te lleva del yo al nosotros. O sea, cuando un niño es pequeño, ese niño pequeño tiene que establecer su propio yo. Va a ser egoísta por naturaleza porque tiene que, con 3, 4 años, 5 años, tiene que definir su propio yo, tiene que definir su propio criterio, no va a estar en una conciencia nosotros donde incluye al otro dentro de sus decisiones porque es el yo lo que tiene que manifestar. Uh -huh. Pero cuando esa persona muera, ese niño muera, que ya sea un anciano, será ese ser más toda la familia que ha construido. Ya no será él, será nosotros. Igual que una flor cuando sale del suelo, sale siendo una y se divide en muchos pétalos, ya no es uno. Ya no es un yo, es un nosotros. Un árbol sale uno, pero se divide en muchas ramas. Entonces es un nosotros. ¿Y esto qué es? Fractalidad. Podemos ver que en todo, en los árboles, en las familias, en la educación, en todo, la conciencia te lleva del yo al nosotros. Pero si tú no tienes bien definido un yo, nunca vas a poder llegar a ese nosotros. Y a Claro. veces querer llegar al nosotros sin tener definido el yo puede ser un problema. Sí. De hecho, eso le pasa a un montón de personas, por así decirte, líderes espirituales o iniciáticos o cuestión así, que como en su día no desarrollaron bien el yo, ahora que están trabajando para la espiritualidad, no saben integrar el nosotros, entonces, porque aún no definieron su yo, y entonces se convierten en gente que En quiere otros, simplemente otros.
en simplemente otros que quieren ser los dioses de los otros y todo lo que comparten a lo mejor es para levantar su propio ego por no haber tenido bien definido una conciencia del yo en el momento en el que lo tenían que tener. Entonces, ahí está también la historia del ser humano, que al ser humano formar parte de tantas cosas a la vez, porque el ser humano también fue una creación que tiene varios códigos genéticos, es como que para ser tú mismo tienes que incluir todas las partes, tienes que incluir el yo, que es una parte de ti, el nosotros, que es otra parte de ti, tienes que incluir el bien, que es una parte de ti, pero el mal, que es una parte de ti, tienes que incluir el ego, que es una parte de ti, el ser, que es otra parte de ti, tienes que incluir la tierra, tienes que incluir a Dios, tienes que incluir la conciencia, tienes que incluir la inconsciencia y tienes que encontrar como un camino entre todas esas dualidades, porque siempre que descartes a una, hay una parte de ti que no reconoces o una parte de ti que no está alineada a tu propósito. Y una pregunta, Miguel, ahora se me está ocurriendo. Fíjate que de los humanos que estamos aquí en la Tierra, imagino que no todos estamos en un nivel de conciencia para poder pulsar un nosotros. Exacto. Entonces, habrá una cantidad de personas que necesitarán todavía pasar por el yo, porque tienen que desarrollar ese yo para después poder ser los otros y finalmente el nosotros. Entonces, ¿cómo sientes tú que debemos nosotros lecturar estos otros yos que todavía tienen que desarrollarse? Mientras estamos todos viviendo en un mismo, unitariamente, en una misma zona, claro, en el planeta Tierra. Son seres que están supuestamente en crecimiento y aún no han podido pasar por las fases que nosotros ya hemos pasado. O sea, su crecimiento está más retrasado a nivel de conciencia que el nuestro. Si no estuvieran estos seres en crecimiento, ahí es donde está el problema, porque digamos que en todo este siglo que está como pactado por la propia Tierra, este organismo inteligente, el ir sacando a todos aquellos que no aporten a su crecimiento, porque la Tierra es un organismo que está creciendo, es un niño. Y entonces, al ser un niño que está creciendo, necesita como bacterias que crezcan, bacterias que sostengan este crecimiento. Eso es una cuestión que es el propio criterio de la Tierra de qué seres alberga dentro. Pero si tú no le aportas crecimiento o armonía a la Tierra, tú estás desvinculado con el crecimiento de ella, por lo tanto no tienes ningún sentido de estar aquí. Ahora, siempre y cuando tú estés creciendo, aunque estés creciendo a un nivel más bajo o más inferior, está perfecto, porque estás aportando el crecimiento desde el mayor nivel de conciencia que la Tierra puede asumir, que es pues la persona más consciente que haya en el planeta, hasta el menor nivel de conciencia que la Tierra pueda asumir, que es la persona más inconsciente de todo ese planeta. Pero tanto uno como el otro te marcan en lo que has de crecer o en lo que has de avanzar. Entonces todo eso está perfecto. Entonces sería observar bien que tengamos nuestro yo bien definido para no tener que estar necesitando de consideraciones o valorizaciones externas de este yo que soy como individuo, para a la vez, desde ahí, mantener la conciencia unitaria de lo que es el planeta. Claro, yo ahora, por ejemplo, todos estos años me he dedicado a desarrollar el yo de las personas, o sea, lo que las personas hayan querido conseguir, lo que las personas hayan querido manifestar desde él, que lo tenga. Eso se le llama empoderamiento. Cuando yo me empodero no necesito nada de los otros, sino que todo lo voy gestionando desde mí. Y ese era el primer paso que teníamos que hacer. Pero ahora que ya estamos empoderados, desde ese poder que tenemos como lo que somos o hemos descubierto, yo soy Miguel, lo que he descubierto Miguel, que aporto a ese nosotros, que es el universo, la tierra, la familia, ¿sabes? O sea, fíjate, cuando tú vas creciendo, todo se transforma en nosotros. Cuando tú eres pequeña, solo eres tú, pero cuando tú empiezas a crecer, eres tú, eres tus emociones, eres tus pensamientos, eres tu espíritu, divides tu conciencia en varios puntos que forman lo que tú eres.
Por lo tanto, ya no eres un yo, eres un nosotros. O de repente empiezas a incluir a la Tierra en los cambios que vas teniendo. Ya no eres un yo, es un nosotros. O empiezas a incluir a Dios o al mundo sutil. Ya no eres un yo, eres un nosotros. Entonces, la conciencia elevada, ese nivel de conciencia elevado, se da cuando uno llega al nosotros. Y cuando uno llega al nosotros, busca que todas las partes de ese nosotros estén en equilibrio y estén creciendo. Es decir, si tú eres una parte de mí, porque yo ya estoy en la conciencia nosotros, y a ti te va mal, a una parte de mi mundo le va mal. Y entonces, al irle una parte de mi mundo mal, mi mundo no está bien. A mí me conviene que a ti te vaya bien para que mi mundo esté mejor. Y al estar mi mundo mejor, yo estoy mejor. Pero eso solamente lo puedes ver o lo puedes reconocer desde una conciencia nosotros, donde Claro. buscas lucrarte tu propio yo. Pero ¿por qué no buscas lucrar tu propio yo? Porque tu propio yo ya lo trascendiste. ¿Entiendes? Claro. ¿Por qué lo Ya lo trascendiste? viviste, sí, sí, ya lo viviste y adquiriste las capacidades. ¿Cómo vas a trascender algo que nunca encarnaste? Si nunca te encarnaste a ti mismo, ¿cómo vas a trascender a ti mismo? ¿Entiendes? Claro. No es posible. Se me ocurre, Miguel, que podríamos plantear o marcarnos o anclarnos una pregunta para cada una de nuestras acciones del día, si es que realmente decidimos abrirnos en conciencia en este nosotros. ¿Qué es? Esta acción que yo ahora voy a hacer, ¿me permite entrar en equilibrio conmigo misma y con Madre Tierra? Exacto. ¿Me permite evolucionar a mí y permite evolucionar a Madre Tierra? ¿Permite darme crecimiento a mí y permite dar crecimiento a Madre Tierra? Propongo esta pregunta. Exacto, exacto, es eso. Lo que yo hago da evolución al mundo en el que estoy, da armonía al mundo en el que estoy. Entonces, adelante, da igual lo que haga. Quiero ser terapeuta. Bueno, las terapias dan evolución o armonía al mundo en el que estoy. Sí, para adelante. Quiero dar charlas, quiero ser psicólogo, no sé, quiero formar una familia, lo que sea. Eso da evolución al mundo en el que estoy. Si es así, puedo hacerlo tranquilamente. Claro, sería entonces equilibrio, si da equilibrio, armonía, Y evolución. evolución y crecimiento. Y por último, Miguel, porque para no alargarnos mucho, me gustaría que me definieras qué es para ti crecimiento aquí en la Tierra. ¿Crecimiento en forma, crecimiento en conciencia, crecimiento en qué? En todo, llevar todo lo que hay más allá del lugar en el que está. Eso Una sería. pregunta, sí, pero en esto tengo aquí un conflicto mío, ¿vale? Vamos, que me imagino y lo comento porque igual también hay otras personas. Crecimiento en forma, por ejemplo, e imagino que los recursos naturales, cuando es crecimiento en forma, copan. Depende del paradigma desde el que se le dé el crecimiento a la forma. Hay un montón de paradigmas, lo que pasa es que para eso se tiene que alinear en nosotros. Por ejemplo, mira, tenemos la tecnología libre, que la tecnología libre nos permite ir con coches, con autos, como vamos ahora, sin pagar ni un centavo por ellos y sin contaminar el medio en el que vivimos. Es decir, eso es una evolución que es apropiada porque nos da una mejor calidad en forma, pero a la vez respeta toda la naturaleza y la biología. Y esto sí que puede funcionar. Sin embargo, los coches o los automóviles de petróleo no pueden funcionar si incluyes en ese nosotros el tiempo. O sea, si incluyes el tiempo, que es algo que no se suele incluir dentro de las decisiones colectivas porque la gente no lo entiende, podemos ver que crear coches de petróleo hoy, de aquí 400 años, puede ser un problema grande para este planeta. Entonces, si tú añades el tiempo en tu decisión, vas a decir, esto no, porque en 400, en 500, en 600 años, va a ser un problema para este planeta, el cual soy el responsable de cuidar. Ahora, siguiente opción, ¿me voy a quedar sin automóviles? Por supuesto que no. No significa quedarme sin automóviles. Vamos a buscar otras alternativas que teniendo automóviles beneficiemos a la Tierra. Entonces, Exacto. a partir de ahí se crean otras formas. Hay muchas formas de energía natural ilimitada donde se puede empezar a crear y a construir en forma y no dañas al lugar en el que estás. Ahí Claro. está
tu intelecto, y ahí está también entender para qué estamos aquí, que es para dar evolución, porque si tú no entiendes que estás aquí para eso, tú vas a vivir toda una vida seguramente para desarrollar un paradigma económico. Entonces, ese paradigma económico a ti no te va a hacer ganar en nada. Solamente vives para hacer evolucionar tu economía y la economía general de todo. Vivo para tener un mejor trabajo, para que me llegue más dinero y solamente hago evolucionar un paradigma económico. Y es mi única función en la vida, es esa. Entonces, la cosa es que esa economía te ayude a evolucionar a ti. ¿Cómo puedo evolucionar yo a través del dinero que gano o a través de la economía que muevo? ¿Y cómo puedo hacer con todo eso que el mundo en el que yo estoy evolucione? Entonces, se nos ha perdido eso. Las cosas que usamos, no las usamos para evolucionar con ellas o para llevar el mundo en el que estamos más allá, sino que simplemente vivimos nosotros esclavizados para hacer evolucionar ese paradigma. Y ese paradigma no mejora el lugar en el que está. Puede mejorar muchísimo la economía de un país. Eso no significa que el país esté mejor. No significa que las tierras estén mejor. O sea, por ejemplo, hay sitios en Estados Unidos donde la economía es buenísima, pero luego no tienen ni un centímetro de natural. O sea, su país está fatal, pero no se dan cuenta porque tienen dinero. ¿Entiendes? Ya, sí, sí, o sea, sería ver todas las áreas en equilibrio Claro. con el planeta Tierra y en todos los tiempos. O ¿Cómo sea, cómo sería, claro, pensar en el tiempo o pensar en nosotros? Por ejemplo, si yo ahora talo un árbol de un lugar, he de darme cuenta, únicamente entender que ese tale de árbol que yo hago, en un tiempo, en un mes, en un año, en 5 años, va a bajar la calidad de oxígeno del lugar en el que estoy. Eso es innegable, el oxígeno va a bajar. Tengo que tener, para poder talarlo, otra manera de compensar en este lugar el oxígeno que yo quité a través del árbol. Entonces, plantar otro árbol o plantar dos árboles, o sí. exacto. Esas son las cosas que yo tendría que pensar como ser humano. Si quiero árboles, ahí tengo árboles y puedo talarlos, pero ojo, estos árboles van a proporcionar el oxígeno para todos los animales que están aquí. Entonces, tengo que eh, resolver el tema de oxígeno de otra manera. Compensar para llegar de nuevo a lo que decíamos, al equilibrio, a la armonía, al crecimiento y la evolución, claro, del bienestar común del planeta y de los organismos que dentro estamos viviendo. Exacto. Con acciones así se puede decir que estoy haciendo una función coherente como equilibrador de este lugar, que sería la función de la bacteria en nuestro organismo. Vale. Entonces, este programa era únicamente un programa filosófico, más que de enseñanza o más que de dar herramientas prácticas para entender el paralelismo entre humano y bacteria y así poder comprender que nosotros los seres humanos a un nivel biológico estamos programados para generar un equilibrio aquí o una destrucción. Entonces ahora depende de cada uno cuál de los dos programas tomar. Claro, y sugerimos a todos que si tenéis pequeños tips como las preguntas que hemos sugerido aquí Miguel y yo, si esta acción puede dar armonía, equilibrio, crecimiento, evolución y bienestar al planeta Tierra en conjunto y a todos los seres que viven en ellos, si tenéis otras cosas, otros trucos, otras maneras que vosotros entréis en esta conciencia colectiva, os agradecería que lo apuntaseis también en los comentarios de este vídeo. Muchas gracias a todos. Miguel, muchísimas gracias como siempre por darnos desde tu luz esta nueva conciencia de percepción unitaria de la Tierra globalmente con los humanos. Muchísimas gracias a ti, Neus. Un gran abrazo y un gran abrazo a todos los que nos están escuchando. Hasta luego. Chao. ¿Qué le pareció el desarrollo de la charla? Bueno. Me costó mucho escuchar, ¿viste? Sí. Bien. Yo le pido disculpas no por la interrupción que tuvimos, que era bueno, ¿no es cierto?, poder avanzar, ¿no es cierto?, de corrido, pero bueno,
se me colgó el Chrome y bueno, pero lo importante es eso. Sí, Bueno, dependió de vos, eso es. bueno, María, gracias por tu comentario, ¿no? Esto es un poco lo que nosotros les invitamos para retroalimentarnos. Necesitamos, ¿no es cierto?, retroalimentación, porque de esta forma, ¿no es cierto?, podemos entender un poco más, porque siempre que podemos, ¿no es cierto?, debatir un poquito, charlar un poquito más, seguro que eso nutre muchísimo, y lo más importante es conocernos nosotros mismos para poder proyectarnos e identificarnos como seres vivos dentro de una sociedad que necesita crecer constantemente. O sea, esa es nuestra misión, nuestro propósito acá es evolucionar. No nos podemos quedar siempre como estamos. Tenemos que siempre movernos para poder evolucionar. Siempre sumar para crecer. No solo riqueza, sino también, ¿no es cierto?, como seres humanos que estamos en este mundo. Y esto es lo bueno, ¿no?, de estas reuniones que podemos hacer así, de poder juntarnos para poder compartir esto, ¿no?, que nos ayuda a todos, porque muchas veces estamos un poco perdidos, ¿no es cierto? Creo que Miguel, ¿no es cierto?, en esta parte, ¿no es cierto?, vino a rubricar, ¿no es cierto?, lo que yo le dije al principio de cuál es nuestra función, de cuál es nuestra misión. Y tenemos que hacernos cargo, no podemos dejarnos, ¿cierto?, simplemente librados, no, porque esto no es responsabilidad mía, esto es, ¿no es cierto?, le corresponde, ¿no es cierto?, al otro. Miren, cada uno tenemos que hacernos cargo de nuestra responsabilidad y tenemos que asumir y tenemos que trabajar para mejorar, porque no estamos solos acá. Vivimos en sociedad, tenemos una sociedad, ¿no es cierto?, un mundo donde tenemos que cuidarnos entre nosotros. Si no nos cuidamos entre nosotros, nuestro futuro es bastante complicado. Siempre hay que ser para aportar a la sociedad, al mundo, en todo, ser en todo, el ser en todo. Esto es lo que dijo Sócrates, ¿no?, hace 3000 años atrás, el todo. O sea, viene a ser, ¿no es cierto?, nuestro creador. Entonces tenemos que trabajar, porque nosotros somos co-creadores con él. Fíjense que en la Biblia, por ejemplo, en ningún pasaje de la Biblia dice, ¿no es cierto?, habla de la pobreza. No dice que tenemos. Es más, vemos, ¿no es cierto?, a todos nuestros líderes de la Biblia, que todos fueron, ¿no es cierto?, gente muy próspera, gente, ¿no es cierto?, que han, ¿no es cierto?, prosperado, que han tenido, ¿no es cierto?, mucha prosperidad. Y a eso tenemos que apuntar, a eso tenemos que continuar, ¿no es cierto?, esa prosperidad. Por eso es nuestra misión, nuestra función acá es crear más prosperidad para todos, para los que estamos acá, y que así, ¿no es cierto?, esto siga para los demás, para el resto que viene. Porque si nosotros ya hemos recibido esto, no podemos dejarlo como está. Lo tenemos que mejorar. Por eso es la evolución. Por eso es que tenemos que seguir, ¿no es cierto?, evolucionando. Tenemos que seguir mejorando siempre constantemente. Y bueno, de eso se trata un poco esta presentación, ¿no es cierto?, de poder hablar de estos temas, de hacernos cargo, de hacernos responsables, porque como empresarios, como emprendedores, como individuos, que tenemos una responsabilidad, ¿no es cierto?, de una familia, un hogar, una sociedad. Entonces, todo tiene que ver, no podemos dejar de preocuparnos, porque es muy importante transmitir siempre, ¿no es cierto?, esa prosperidad, esa alegría. De eso se trata un poco. Así que bueno, les dejo un poquito a ustedes para ver qué quieren comentar. No sé, Adrián, ¿querés presentarte, contarnos un poquito? No sé si está bien. Hicimos un paseo por computadora, por algunos mercados, pero ahora no se puede
género. Muy distinto. Bueno, bueno. ¿Me escuchan? ¿Cómo? Te escucho un poquito, ¿Escuchan bonito? se te escucha un poquito mal. Por eso. Yo Bueno, escuchaba mal también, se ve que estar muy bonito. bueno, bueno, bueno. Así que bueno, lo importante es esto, ¿no? Eh, este, poder, ¿no es cierto?, eh, ver estos temas y bueno, empezar, ¿no es cierto?, a, a trabajar para que podamos, ¿no es cierto?, mejorar. Fabián, ¿quería decirnos algo? Sí, más, digamos, quería aportar por ahí algo en esto que estamos hablando, ¿no? Esto espiritual, eso algo del ser, ¿no? Sí, Que bueno, que es algo que trabajé mucho, me calenté mucho con audios, con Alonso Puig, que sí, me habían recomendado. sí, sí, Uno de los mentores que, bueno, que para recibir un poco de esa información y empezar a trabajar un poco el ser, ¿no? sí, Me ayudó mucho bueno, para empezar a avanzar, a crecer con el negocio. Bueno, ahora estamos en algunos arreglos con el negocio también y no estamos en una situación por ahí que a veces estamos para gastar o ¿cómo se llama? Salir y decir despilfarrar la plata, así, bueno, vamos a comprar esto, no vamos a gastar en esto, pero como tenés esa confianza y sabés que hay alguien que está respondiendo y que siempre va a estar ahí, esa parte que te da tranquilidad, ¿no? Yo me siento identificado con esta parte de dejar que las cosas sucedan. El aprendizaje es constante, todos los días hace un poquito, siempre suma, nunca resta aprender. Cuando pongo bajón, más todavía, es algo que me agarró de costumbre. Si ando medio perdido en ese mercado, intentar buscarme algún audio, algún libro, algo para bajar, tranquilizarme, resetear y volver a empezar. reiniciar. Creo que es algo de eso, ¿no? Claro. Bueno, Fabián es emprendedor, como ya lo saben, los que estamos acá saben que es emprendedor. Ha pasado, ¿no es cierto?, también por varios emprendimientos y siempre ha ido adelante. La verdad que yo admiro, ¿no es cierto?, lo que hace Fabián y te felicito y bueno, y esto es un poco, ¿no es cierto?, lo que... Ahora estoy haciendo los vivos. Claro, claro, bueno, eso es Estoy muy bueno. animando algo diferente. Sí, contarnos, Fabián, contarnos. No, que me estoy animando, bueno, es eso, ¿no? De animarme a algo diferente, seguir, todavía no me quedo. Digamos, cumplí 41 hace una semana y me reflejo mucho en Héctor, que Héctor tiene también un par de años más que yo, y se ve esa juventud, esa gana de salir adelante. Héctor parece un pibe. Y entonces como que bueno, si Héctor está adelante, bueno, vamos, nosotros también tenemos que poder. Me apalanco en ese entusiasmo. A veces hasta inclusive con errores, porque recién yo hice un vivo en Facebook y estaba nervioso. Estaba nervioso porque bueno, porque tengo que empezar a contar un poco mi historia. Y nunca lo hice, es más, yo de hablar en público no soy de hablar en público, pero sí, por ahí mano a mano, sí, soy de charlar, puedo conversar, podemos sacar ideas, o alentarnos, o buscar una palabra de aliento, ¿no? A veces volvemos al ser, ¿no? De estar ahí a ver qué podemos solucionar de una circunstancia, una situación, un momento, una idea, algo que, bueno, pero después cuando me toca hablar en público, es como que, bueno, ahí es como que todas esas ideas y esas cosas como que se te borran de la cabeza y decís, bueno, ¿qué puede ser mejor ayudar en este momento, ¿no? ¿Qué querrá escuchar la otra persona que uno le puede decir? Pero en verdad tenemos un montón de historias. Creo que todos tenemos un montón de historias, pero bueno, llega el momento
desafío, de algo que no estás acostumbrado, y bueno, y está ese nervio, ese te olvidas de las cosas, y por ahí algo importante que querías acotar, pero bueno, es eso, ¿no? De ir rompiendo el miedo, relajándose, disfrutando, tratando de ser de compañía, de apoyo. Bueno, cuando te llegan un poco las felicitaciones y todo eso, hay que dar cuenta que, bueno, que un poquito estás aportando de valor. Bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? Haga lo que haga y de donde está, siempre hay que llevarlo más allá de donde está. No conformarse. Esto es lo que estás haciendo. O sea, de donde está, lo estás llevando más allá de donde estás. Sabemos que en el camino, ¿no es cierto?, vamos siempre prolijando. No hay camino, no hay, caminante no hay camino, se hace camino al andar, dijo Machado, ¿no? Entonces ese es el punto, o sea que es cuestión, ¿no es cierto?, de evolucionar siempre. Sí, totalmente. Bueno, seguimos evolucionando, seguimos aprendiendo. Ahora me toca hacer otro vivo, aportando valor. Espero que me salga bien. En algún momento se los voy a compartir, así si no después Perfecto. comparto el Facebook, que en mi Facebook va a aparecer ahí Fabián Cardoso. Y bueno, y algo de lo que estoy haciendo, un poco de video marketing. Bueno, me toca estar solo en hablar por la cámara, que es algo que estoy relacionado. Estás creando múltiples fuentes de ingresos, Fabián. Claro, estamos buscando no poner todos los huevos en la misma canasta. Bueno, ahí tienen el caso de Fabián. Esto es un poco lo que nosotros le invitamos. Invitarle, ¿no es cierto?, a que tienen que animarse. Nada va a venir, ¿no es cierto?, si me quedo solamente esperando que pase la carroza. La carroza hay que ir a... acción. Exacto, es acción. Así que bueno, gracias Fabián por compartir tu experiencia con nosotros y bueno, y esto que estás haciendo, la verdad que te felicito y creo que va a ir muy bien. Es muy importante, ¿no es cierto?, querer crecer. Fíjate vos, querer crecer parece, ¿no es cierto?, que no dice nada, pero es tan importante que nosotros nos motivemos. La automotivación nos tenemos que buscar nosotros, nadie no nos va a venir, ¿no es cierto?, a cargar la batería, a cambiar la batería, las pilas. No, tenemos que buscar la forma de cómo motivarnos, de cómo, ¿no es cierto?, estar siempre automotivándonos. Por eso están, ¿no es cierto?, los videos, los audios, los libros. A veces, ¿no es cierto?, hay que salir, ¿no es cierto?, a dar una vuelta a la manzana, aunque sea una vuelta a la plaza, pero sí, de eso se trata. Así que, ¿querés decir algo, Fabián? No, eso nada más. Perfecto. Bueno, muchas veces uno dice, ¿no es cierto?, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? O como quiera, póngale el nombre que quiera, ¿no? Y ustedes saben que yo suelo observar, ¿no es cierto?, la naturaleza. Y cuando observo la naturaleza, ¿no es cierto?, me observo a mí también y digo, ahí está Dios. No tengo por qué, ¿no es cierto?, buscar darme tanto, ¿no es cierto?, porque lo tengo, ¿no es cierto?, al alcance, lo estoy viendo por todo lado. Y eso es muy, muy, muy bueno para poder, ¿no es cierto?, entender estas cosas y apasionarnos porque la vida es hermosa y tenemos que entender de que el Dios que a veces decimos, ¿no es cierto?, que existe, que está ahí, lo vemos, ¿no es cierto?, en todo lado, en un niño, en una planta, en un animal, en un ave, o sea, donde quiera, ¿no es cierto?, lo vemos por todos lados, porque todos somos criaturas de la misma energía, de la misma fuente. Y eso es lo muy importante, ¿no es cierto? Yo quería también, ¿no es cierto?, aportar un poquito sobre, por ejemplo, el liderazgo, ¿no? El liderazgo tiene mucho que ver. A veces yo suelo decirle, liderazgo, para entender liderazgo, primero tenemos que entendernos, tenemos que conocernos nosotros mismos y entender, ¿no es cierto?,
nuestros dos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho. Sabemos que uno es, ¿no es cierto?, la parte, la parte del sentimiento, que vendría a ser, ¿no es cierto?, la parte femenina. La parte masculina viene a ser, ¿no es cierto?, la parte direccional. Por eso, entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto?, tenemos esta diferencia, porque la mujer es sentimiento, por algo lleva, ¿no es cierto?, por ejemplo, un bebé, no es, o sea, está en contacto directo con ese ser hasta que lo trae, ¿no es cierto?, al mundo. Después va a tener que soltarlo, ¿no? Pero fíjense cómo ese sentimiento que creó en todo ese tiempo va a perdurar, ¿no es cierto?, por toda la vida. Porque una madre, por ejemplo, siempre el hijo va a ser el hijo, ¿no es cierto?, con todos sus defectos, con todos sus errores. En cambio, el hombre por ahí tiene, ¿no es cierto?, es más direccional, es el que ordena las cosas, el que dirige las cosas. Entonces, esto es el liderazgo. Primero, ¿no es cierto?, hay que entender esto para poder, ¿no es cierto?, entrar en lo profundo, ¿no es cierto?, de aprender a liderar, de entender, ¿no es cierto?, porque si no entendemos esto, ¿no es cierto?, vamos a tener problemas, porque afuera, ¿no es cierto?, si tenemos un emprendimiento en nuestra casa misma, ¿no es cierto?, lo primero que tenemos son, ¿no es cierto?, nuestra compañera, que es nuestra esposa, pues vienen los hijos, ¿no es cierto?, tenemos el varón, la nena, y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que cada uno van a pensar diferente, porque son seres individuos. Y esto es muy importante entender, porque a veces, ¿no es cierto?, el liderazgo, nosotros a veces pensamos que todavía estamos en el siglo pasado, ¿no?, que tenemos que liderar, ¿no es cierto?, con la autoridad que decimos, ¿no?, que la autoridad no es otra cosa que es, ¿no es cierto?, la integridad. O sea, ser una persona íntegra, ¿no es cierto?, eso da respeto, eso da, ¿no es cierto?, la integridad que necesitamos. Así que bueno, alguien que quiera comentar, Anton Alonso, bienvenido, gracias por participar. Yo quería, ¿no es cierto?, si alguien tiene alguna pregunta, algo más que quiera, ¿no es cierto?, compartir con nosotros, es muy bueno. Adriana, si querés compartir con nosotros alguna de tu experiencia que tuvimos, ¿no es cierto? Adriana está con nosotros también creo que desde que empezamos, ¿no es cierto?, estas presentaciones. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo va todo? Así que bueno, si no hay pregunta, vamos cerrando. Hola, ¿Sí? ¿me ¿Sí? escuchas? Hola, Adriana. Sí, bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Yo no tengo mucha experiencia porque tengo 17 años recién, todavía no empecé a hacer ningún emprendimiento, pero lo estoy proyectando y nada, estas charlas sinceramente me ayudan mucho porque hay cosas que yo no sé y aprendo. Esto que estábamos hablando recién, lo del video también fue muy bueno. Era algo que yo sabía, pero como que lo profundizó y muy bueno, tiene mucha razón. Creo que todo el mundo debería saber eso, de ver el planeta así, de ser uno mismo, porque es así, todos somos uno y el planeta es parte de nosotros. Lo que nosotros tomamos del planeta tenemos que devolver, porque así debería funcionar todo, pero no todo el mundo lo sabe. Pero sería muy bueno que todo el mundo supiera. Nada, eso. Qué bueno, Adriana. Bueno, yo voy a ser un poco atrevido. Adriana es una chica de 17 años. Fíjense, ella está creo que desde que comenzamos, ¿no es cierto?, este entrenamiento, estas clases así, ¿no es cierto?, de compartir con amigos. Ella está desde el primer día y la veo siempre que está, como decimos, ¿no es cierto?, al pie del cañón, lista, ¿no es cierto?, para
para poder escuchar, compartir con nosotros, con educación, con respeto. De verdad que es admirable. Yo te admiro mucho, Adriana, tu perseverancia y este enfoque, ¿no es cierto?, que ya nos estás dando, que por lo que veo, ¿no es cierto?, ya estás encaminada. Esto es, ¿no es cierto?, cuando uno mira un poco para atrás y dice, bueno, dice que los jóvenes es el futuro, ¿no? Pues imagínense con el futuro que nos espera, ¿no es cierto?, con personas como Adriana, que eso es lo bueno, ¿no es cierto?, de esto. Esto es lo que nos motiva, nos apasiona, ¿no es cierto?, a tener que seguir confiando, ¿no es cierto?, de que esto lo cambiamos entre todos, lo mejoramos entre todos. Cada uno tiene que hacer su tarea desde el lugar que le toca, de donde está. Nadie tiene que ir a hacer el trabajo del otro, no. Tenemos que hacer cada uno nuestro, cumplir con nuestra misión, con nuestro propósito. Así que bueno, la verdad que yo le agradezco mucho, ¿no?, de tomarse este tiempo para compartir con nosotros, de hacerse este tiempo, ¿no? Porque todos sabemos que el tiempo es tirano, pero tener un tiempo para poder, ¿no es cierto?, compartir, para poder, ¿no es cierto?, intercambiar opiniones, ver, ¿no es cierto?, otras perspectivas, es muy bueno y es muy valioso, y espero, ¿no es cierto?, de que se puedan llevar, ¿no es cierto?, todo lo que yo puedo ofrecerle para compartir con ustedes y que le pueda servir, que puedan, ¿no es cierto?, apoyarlo siempre, que puedan llevar a la práctica, porque lo que buscamos es eso, cosas sencillas, cosas prácticas, simples, que lo puedan aplicar y que puedan empezar enseguida. Veo, ¿no es cierto?, una herramienta que me puede, ¿no es cierto?, facilitar, que me puede ayudar, perfecto, vamos con eso. Así que, bueno, gracias, Fabián. Yo quería contarle el próximo video que vamos a ver, por eso le dije el martes pasado que íbamos a unir, ¿no es cierto?, un poco la parte emocional, la inteligencia emocional con la inteligencia espiritual, para poder, ¿no es cierto?, cerrar un ciclo que nos tomamos, ¿no es cierto?, que fueron, creo que hace de 2 meses, de hacer, ¿no es cierto?, una vez por semana, durante 1 hora, este tipo de reunión y de charlas para poder compartir entre amigos, poder compartir entre nosotros, unir todo lo que es la parte, todo lo que es las emociones, la inteligencia emocional, con la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual ya sabemos que es una filosofía, cada uno tiene que buscar dónde se identifica mejor, dónde se siente mejor y empezar, ¿no es cierto?, a trabajar desde ahí. No es que tengo que ir, ¿no es cierto?, para un lado, para el otro. No, cada uno tiene que buscar donde mejor se siente, donde se siente identificado. Y la charla que vamos a preparar, ¿no es cierto?, para el martes que viene, va a ser, ¿no es cierto?, vamos a hablar, va a estar de vuelta, ¿no es cierto?, Miguel Val lo va a dar, ¿no es cierto?, de vuelta donde nos vamos a apalancar con él. Vamos a hablar de la conciencia, qué es la conciencia y qué es la mente. Va a ser muy interesante porque esto nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a que podamos ir englobando todo, porque sabemos que tanto la mente como la conciencia están separados, pero actúan juntas y globalmente, ¿no es cierto?, nos da la perspectiva de que cada uno necesitamos, que cada uno tenemos, y ahí tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a profundizar para que podamos trabajar estas 2 etapas, estas dos partes, que sabemos que están unidas. Y ese va a ser, ¿no es cierto?, la invitación, ¿no es cierto?, para el martes que viene. Vamos a hablar de ese tema y vamos a ir, ¿no es cierto?, englobando todo lo que venimos viendo, ¿no es cierto?, desde lo emocional con lo espiritual. Y como dijimos, ¿no es cierto?, fíjense que todo está unido, no están separados, todos están unidos y una cosa nos lleva a la otra, porque para poder gestionar, ¿no es cierto?, mis emociones, también tengo que tener un espacio espiritual, ¿no es cierto?, para poder hacer esa conciencia, tomar conciencia, esa meditación, esa oración, como uno quiera llamarlo, pero ese es el punto, ¿no?, y de eso se trata, poder entender esto y combinarlo para poder ir mejorando, ¿no es cierto?, nuestra calidad de vida, nuestra calidad, ¿no es cierto?, del entorno donde estamos, con lo que compartimos, porque somos seres sociales, así que siempre estamos compartiendo cosas. Así que bueno, de mi parte, gente, yo les agradezco mucho, como le dije, y bueno, nos estaremos viendo el
el martes que viene. Un abrazo a todos y namaste. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. De Bueno, verdad, de corazón. gracias. Muy interesantes los testimonios. Muchas Bueno. gracias. Bueno, gracias María. Gracias a ustedes también. Gracias, de Gracias, verdad. De gracias, corazón. gracias por compartir y tomarse. Muchas gracias. Sé que están un poco lejos, ¿no? Pero bueno, se dan cuenta cómo estamos todos unidos, todos estamos cerca. No hay distancia. Bueno. Un beso a todos y les deseo una feliz semana.